Bueno, muy buenas noches, hermanos amados. Gracias a Dios estamos aquí para la clase avanzada de doctrina aquí en la Iglesia Presbiteriana Latina. Es una bendición poder reunirnos a través de esta forma para poder aprender un poquito más de de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos intentando hacer aquí, tomando un poquito de clases un poquito más avanzadas de doctrina para profundizar en la palabra del Señor. Ya venimos hablando bastante sobre lo que es los decretos de Dios, y dentro de los decretos de Dios hemos venido viendo sobre la elección y la predestinación. Vimos la semana pasada también la seguridad de la salvación, y hoy vamos a extender un poco más esto con una clase que pusimos como título: ¿Cómo tenemos certeza de nuestra salvación? Entonces es una clase bastante interesante. Uh, la, la visión teológica de lo que es uh, la seguridad de la salvación eh, se puede decir que en la teología la seguridad de la salvación se basa en la soberanía de Dios y su gracia irresistible. Eso es muy importante, ¿verdad? No depende de obras humanas, sino de la elección divina y la obra redentora de Cristo, que es importante. Algunos teólogos desde la antigüedad han hablado sobre esto, como por ejemplo Agustín de Hipona. Consideraba que la gracia de Dios era absolutamente necesaria para la salvación y que la seguridad de la salvación dependía de la predestinación divina. O sea que la seguridad para Agustín, la seguridad de la salvación y la certeza de la salvación dependía de que Dios obviamente nos haya primero predestinado, y esto es muy importante. Martín Lutero, por su parte, enfatizó la justificación por la fe sola. Acuérdense que Martín Lutero fue uno de los de los reformadores que predicaban y enseñaban de que la salvación se podía obtener solamente por la fe, y era necesario entenderla así. Entonces él argumenta que la seguridad de la salvación es accesible a todos los creyentes verdaderos, y también esto está basado en las promesas de Dios, según Martín Lutero. Ya Juan Calvino, que es conocido como básicamente el precursor de la doctrina de la predestinación también, Juan Calvino desarrolló lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos, que es muy importante, hace parte de lo que se llaman los 5 puntos del calvinismo, ¿no? La perseverancia o preservación de los santos. Y entonces él enseña en esto de que los verdaderos creyentes eh, son elegidos por Dios y serán preservados hasta el final. Qué interesante. Uno de los grandes teólogos de la historia es Jonathan Edwards. Es considerado posiblemente el teólogo más culto que ha habido en toda la historia aquí en los Estados Unidos, Jonathan Edwards. Y él sostenía, perdón, que la seguridad de la salvación
no solamente es posible, sino que es una parte integral de la experiencia cristiana, y también dice que es confirmada por la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Qué interesante, ¿no? Entonces, básicamente todos los teólogos proeminentes hablan sobre la seguridad de la salvación que nosotros tenemos que tener. Y ahorita vamos a ver también cuáles son, en este caso, cómo podemos tener esa certeza, y también cuáles son los frutos de esta salvación, ¿verdad? Que estamos hablando. Interesante es eso también. El, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 28 y 29, Jesús enseña una verdad muy importante que debe ser comprendida por cada uno de nosotros. ¿Ok? Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. ¿Ok? Vamos a ver si podemos compartirla. Vamos a ver si podemos compartir la, la imagen aquí de Juan, ¿verdad? Aquí está. Aquí. Ok. Entonces vamos a ver aquí Juan. Dijimos que Juan, capítulo 10, ¿correcto? Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Estamos en Juan capítulo 10 y vamos a ver aquí un segundo. Un segundito aquí para arreglar la Biblia. Aquí está. Versículos 28 y 29 son estos aquí. Entonces dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Miren qué afirmación más importante tenemos aquí. Esto muestra la seguridad absoluta que los creyentes tenemos en Cristo Jesús, que es otorgado por el propio Señor Jesucristo. La doble afirmación de que nadie nos puede arrebatar, porque dice claramente, primero dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Y después dice, mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, dos veces repite que nadie puede arrebatarnos ni de las manos de Jesús ni de las manos del Padre, ¿verdad? Entonces esa doble afirmación que nadie nos puede arrebatar refuerza la idea de la preservación de los santos, un principio que es importantísimo hablando teológicamente, ¿verdad? O sea que es muy importante esto cuando Jesús afirma. Y me da mucho también, es interesante ver en el texto, en el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna. Entonces, si Él nos da vida eterna, automáticamente está sobreentendido que no vamos a perecer jamás, porque ya nos está dando la vida eterna. No está diciendo que, que tenemos que hacer algo para obtener esto, sino que Él ya nos los está dando. Por su gracia, a través de su salvación, Él está incluyendo el beneficio
de la vida eterna también. Y dice, y no perecerán jamás. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez dice, yo les doy vida eterna y entonces fortalece esa misma afirmativa diciendo, no perecerán jamás. O sea, vida eterna, otra vez. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice dos veces también, nadie las arrebatará y luego nadie las arrebatará. Qué interesante es este texto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante que comprendamos la palabra de Dios bien para que no tengamos dudas al respecto de lo que el Señor nos está enseñando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que somos elegidos? ¿Cómo podemos saber nosotros que Dios nos ha escogido para salvación? Que eso es importante, ¿no? Primero, por la propia doctrina de la elección, porque según la visión teológica, Dios elige a quienes serán salvos desde antes de la fundación del mundo, no por obras, sino según el beneplácito de su voluntad. ¿Eso dónde lo dice? Eso lo dice en el texto de Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo primero. Vamos a ver Efesios capítulo primero en las Escrituras. Aquí está. ¿Ves? Según 1:4 en adelante. Efesios 1:4 en adelante. Según nos escogió, dice, en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la salvación, no la salvación, la elección y la predestinación no están basados en el esfuerzo que nosotros podemos hacer, sino, dice el texto claro, dice, según el puro afecto de su voluntad, o sea, porque él quiso, fue su voluntad hacerlo, no es hecho porque él vio que nosotros hacíamos algo o porque él en su omnisciencia vio al futuro como si fuera una máquina del tiempo, ¿no? Vio al futuro y entonces vio que nosotros íbamos a hacer cosas buenas y entonces por eso que él ah, nos escogió. Pero no dice eso la Biblia dice que él nos predestinó para ser adoptados sus hijos según el puro afecto de su voluntad. Entonces no hay uh, nada de eso. Y miren, si ustedes quieren ver en el mismo capítulo, si quieren ustedes ver el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito del que se había propuesto, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Otra vez, la palabra de Dios nos enseña, nos deja claro que la salvación, la elección, la predestinación, el objetivo de Dios, la adopción, de adoptarnos como hijos, todo fue hecho solamente, dice, la Biblia dice claramente el versículo 9 otra vez, según su beneplácito, o sea, lo que le agradaba a él. Eso es beneplácito, que él se complacía en sí mismo, el cual dice se había propuesto en sí mismo. Mira, o sea que nació del propio corazón de Dios, de la propia voluntad de Dios, del propio propósito de Dios, nació
elegirnos, nació predestinarnos, salvarnos y hacernos sus hijos adoptivos. No hubo ningún tipo de, 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 no hubo otra motivación, ¿verdad? A no ser su puro beneplácito, y es importante. Ahora, si vamos al versículo 11, vamos a ver otra vez el texto fortaleciendo. Cuando tú lees Efesios capítulo 1, te vas a dar cuenta que Pablo es insistente en esto, ¿no? Fortaleciendo más y más la idea de que Dios hizo todo no más porque lo quiso. No fue influenciado por nada a no ser el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Mira, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ves? Dios hace las cosas según el designio de su voluntad. No hay nada que pueda hacer con que Dios tome una determinación, porque Él toma sus determinaciones basadas en Él mismo, en su propia autosuficiencia, en su propia soberanía. Él toma las decisiones que tiene que tomar sin consultar a ninguno de nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso que Romanos, el capítulo 11, dice, ¿quién le dio a él primero para que después sea recompensado? O sea, ¿me entienden? No hay nada, no hicimos nosotros nada para que él nos escogiera, nos eligiera, decidiera hacernos sus hijos, sino fue por el puro afecto de su voluntad. No hay nada que nosotros hicimos que llevara a Dios a hacerlo, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, no, pero yo decidí, yo acepté. Es verdad, pero tu, tu voluntad fue movida por la voluntad de Dios que fue primero. Porque si tú te das cuenta, el propio Juan en sus epístolas, hablando acerca del amor, dice exactamente lo mismo. Dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que Dios es el primero que toma la decisión y entonces nos prepara a nosotros para que nosotros entonces podamos responder positivamente a su llamado de acuerdo a su propósito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo está aquí? ¿Todo bien claro? El texto es bastante claro, los textos que hemos visto, tanto el de Juan capítulo 10 como en el de Efesios capítulo 1, que son bastante claros también. San Agustín, hablando sobre la elección, decía que Dios elige incondicionalmente a algunos para la salvación, ¿verdad? Entonces, él enseñaba, acuérdense que Agustín es considerado uno de los grandes teólogos de la historia, ¿verdad? Este teólogo era tan bueno, es uno de los pocos teólogos tan bueno, que su teología es aceptada tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestante y también en el evangelicalismo, o sea, la Iglesia Evangélica. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque él era realmente brillante en su manera de ver las cosas de Dios. Entonces él dice que inclusive Agustín fue uno de los primeros en articular cualquier doctrina sobre la predestinación que hubiera habido. No fue Calvino quien inventó la doctrina de la predestinación. Agustín ya hablaba de eso y también Martín Lutero antes de Calvino hablaba de eso y así por delante. Entonces, parece ver que Calvino
No había nada que Calvino enseñara respecto de la predestinación que Lutero no hubiera enseñado. Y no había nada que Lutero hubiera enseñado que no hubiera sido enseñado primero por San Agustín. Y no había nada que San Agustín hubiera enseñado que no hubiera sido enseñado primero por el apóstol Pablo en sus epístolas a los romanos y en las otras epístolas. O sea que hay una base bastante sólida en lo que se está enseñando a través también de los conocimientos de estos hombres de Dios. Muy importante. Martín Lutero aceptó la predestinación y la elección y se centró en la fe como medio por el cual los creyentes pueden estar seguros de su elección. Entonces él afirma de que los creyentes por su fe pueden estar seguros en la elección que están haciendo. Ya Juan Calvino desarrolló ampliamente la predestinación, fue el que más desarrolló, mejor dicho, este tema, ¿verdad? Y afirmando que la elección de Dios es irrevocable. La elección de Dios es irrevocable y no depende de ningún mérito humano. Qué interesante. Jonathan Edwards sostuvo que la doctrina de la elección es crucial para entender también la gracia de Dios y que los elegidos, dice, serán efectivamente llevados a la salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante que se tenga que entender aquí, ¿verdad? Ya vimos los textos, el texto de Efesios ya lo checamos bien y entonces eso nos enseña claramente acerca de la seguridad de la salvación que no está basada en obras de nosotros o méritos humanos, sino en la pura uh, voluntad y designio del propio Dios, ¿no? El puro afecto de su voluntad, el propósito que Él, dice, se propuso en sí mismo, no basado en nada, en sí mismo. Qué interesante es eso. ¿Cómo podemos saber que somos realmente salvos? Ahora, después de esta introducción, que es más o menos lo que ya veníamos hablando antes, podemos decir que existen evidencias cómo nosotros podemos saber de que somos personas realmente salvos, ¿verdad? Aunque la salvación es una obra de Dios, como ya hemos nombrado antes, de todas maneras hay evidencias externas que confirman la obra interna del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, esto es lo que vamos a intentar ver. Primero me gustaría ver un poquito de lo que opinan los teólogos, porque es importante entender a gente que sabe más que nosotros. Eso es importante. Entonces, mire una cosa, y ellos nos van a ir dando pautas importantes de lo que pautas importantes de lo que son las evidencias externas. Jonathan Edwards dice que la experiencia de la conversión y la santificación son señales para la obra del Espíritu Santo en un creyente. Entonces, miren ustedes, primera evidencia, que ya estaba evidenciada aquí también por Jonathan Edwards, es la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Qué significa conversión? Convertirse significa hacer un cambio. Eso es conversión, ¿verdad? Cuando cambias un estado por otro, eso es conversión. ¿Ves? Eso se usa hasta en moneda, la conversión de monedas, ¿verdad? Si usted tiene $20 y usted se va para México, usted hace una conversión de monedas y entonces por $20 le van a dar una cantidad de pesos mexicanos que usted puede gastar, ¿verdad? Eso es conversión. ¿Se dan cuenta? O sea, has cambiado una cosa por la otra. ¿Qué significa la conversión? De que antes nosotros vivíamos
según las corrientes de este mundo, lo que dice el, el, el libro de los Efesios, ¿verdad? Efesios en el capítulo 2 nos enseña claramente esto, ¿ves? Aquí dice, en los versículo 2, capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿ves? Conversión, porque era en otro tiempo, ya no andamos así, ¿m? En otro tiempo. ¿Cómo andábamos en otro tiempo? Siguiendo las corrientes de este mundo, ¿no? O sea que obedecíamos a todo lo del mundo, nos parecía muy bonito y seguíamos y participábamos de las cosas del mundo, por más absurdas que sean las cosas, igual nosotros participábamos. Todo lo que ofrecía el mundo, lo bueno y lo malo, nosotros participábamos, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Ahora yo quiero resaltar esto, ¿no? De que no significa que nosotros no podemos participar de algunas cosas del mundo, porque no tenemos que entender el mundo como algo realmente malo. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay cosas en el mundo, en las sociedades, que son buenas y podemos participar. Las cosas malas, no, ¿verdad? Porque nosotros ya hemos pasado por una conversión. Lo que nos atraía antes ya no nos atrae más, simplemente. ¿Por qué? Porque hubo un cambio interior dentro de nosotros. Eso es conversión. Nacimos de nuevo, ¿verdad? Nacimos otra vez. Eso es conversión. Antes dice, seguíamos las corrientes de este mundo. También dice, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El enemigo, Satanás. Nos dirigía como él quería, nos llevaba, nos ofrecía y caíamos en todas sus redes. Y ahora ya no. Que cuando viene el enemigo tenemos discernimiento para comprender que hay una acción maligna ahí, ¿verdad? Entendemos por su palabra y cuando Él nos tienta, nosotros entonces lo resistimos, porque la Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Ve? Entonces, antes andábamos así, pero hubo una conversión, dice, entre los cuales, versículo 3, Efesios 2:3, entre los cuales, mira, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿no? Ya hubo una conversión. Pablo está diciendo, ustedes ya no son así, eran así, pero ahora ya no son así. Entonces, cuando vemos a un creyente, miren lo que estamos diciendo, hermanos. Cuando vemos a un creyente dentro de la iglesia que no ha pasado por conversión, o sea, continúa con las mismas prácticas que tenía cuando estaba en el mundo, entonces ahí no ha habido conversión, ¿verdad? No ha habido conversión. Conversión es cambio, conversión es transformación, conversión es un cambio de interior. Hemos nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Nacido de nuevo. ¿Qué dice Efesios otra vez volviendo para el capítulo primero? Mira, porque estos dos capítulos de Efesios primero son muy importantes que los entendamos. Hay una parte aquí, hay una parte aquí en el capítulo primero. Vamos a mirar aquí. Perdón un momento. Creo que es en el capítulo 2 mismo era. Ahí donde estábamos, ahí era. Ya lo encontré aquí. El versículo 10, ¿verdad? Estábamos ahí encima y no me acordaba. Pero miren ustedes, el versículo 10, Efesios capítulo 2, versículo 10, muestra también esa conversión.
¿Qué cosa muestra? Dice aquí, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Ves? Entonces, antes andábamos en las obras del mundo y nos gustaba. Andábamos, el enemigo nos llevaba para donde quisiera. Éramos por naturaleza, dice la Biblia, por naturaleza, o sea, naturalmente hacíamos lo malo. Éramos hijos de ira. Cuando hay conversión, esa conversión acontece porque ahora fuimos recreados. Mira, dice, somos hechura suya, creados en Cristo. Ya habíamos sido creados porque existimos, estamos aquí, pero ahora somos recreados, ¿verdad? En Cristo Jesús. Hechura suya, somos hechos para Dios ahora, somos recreados para Dios. Y dice aquí la Biblia, para buenas obras. ¿Ves? Entonces hay una conversión. Y ese es uno de los puntos importantes que nos enseñan cómo, eh, que nos muestran que hay una conversión, que ha habido un nuevo nacimiento en la vida del creyente y que somos realmente salvos. Entonces, una persona salva tiene que haber pasado por una conversión. Si no pasó por conversión, no hay salvación. ¿Se dan cuenta? Y Jonathan Edwards dice eso, la experiencia de la conversión, dice, y también dice, y la santificación son señales de la obra del Espíritu en el creyente. ¿Ok? Miren, vamos a ver, ¿y qué dice San Agustín? San Agustín dice, enfatiza que la verdadera salvación, dice San Agustín, se manifiesta en una vida transformada por la gracia de Dios. ¿Ves? Transformada. Ya no somos los mismos de antes. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ya no somos los mismos. No vamos a regresar para atrás a la vida anterior porque ya no somos los mismos. Cuando eres regenerado, ya no tienes la misma naturaleza que antes. En el sentido espiritual, no, ya no somos la misma persona. Hemos renacido otra vez, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esa nueva vida en Cristo Jesús es una vida regenerada. Por eso Jesús le dijo a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Eso es la regeneración, lo que se llama teológicamente la regeneración o el nuevo nacimiento o la conversión, ¿verdad? El cambio radical que Dios hace en nuestras vidas. Esto es muy importante. Y eso es una prueba importante de que hay conversión. Si el hermano dice que es convertido y vive de la misma manera como andaba en el mundo, entonces nunca hubo conversión ahí. Puede estar en la iglesia, eso va a acontecer. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, Jesús dijo, muchos vendrán en aquel día, Señor, pero en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el cristiano no es hacedor de maldad. No puede hacer maldad porque su naturaleza es diferente. Ya no es la naturaleza anterior, que podía hacer todas las maldades que fueran y no se sentía que estaba haciendo nada malo. En cambio ahora, cualquier cosita mala que podamos hacer, el Espíritu Santo nos va a redarguir inmediatamente y nos va a hacer ver de que estamos haciendo mal. Y entonces inmediatamente hay una contrición en el corazón del creyente. Contrición.
Contrición significa que hay un pesar dentro de nosotros y un deseo de cambiar esa manera para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es contrición. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante esto. También Tomás de Aquino consideraba que las buenas obras y la vida virtuosa son signos de la gracia salvadora. Qué interesante. Las buenas obras y la vida virtuosa. Pero él recalca, mira, Tomás de Aquino recalca, pero no son la causa de la salvación. O sea, hacer buenas obras no significa que eso te va a llevar a la salvación. Es una consecuencia de la salvación. Entonces, dar dinero a los pobres y ayudar en la iglesia y traer diezmos grandes y todo eso no te garantiza la salvación. Pero si eres un cristiano bueno, verdadero, entonces naturalmente van a venir, vas a hacer las buenas obras porque hace parte de tu nueva naturaleza. ¿Ves? Por eso que en Gálatas capítulo 5, la Biblia dice, la Biblia dice que, que habla de los frutos, el fruto del Espíritu, dice, ¿no? El fruto del Espíritu, porque habla primero de las obras de la carne, ¿ves? La benignidad, no, ¿cómo se llama? Maldad y ira y todo lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, esas son las obras que hacíamos antes, ¿verdad? Y eso es interesante para que debemos entender. Vamos a leerlo porque me parece bastante justo que lo veamos aquí. Aquí está, ¿verdad? Ah, ah, aquí, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ah? Ahí está. El que anda en la carne todavía no conoce al Señor, porque la Biblia dice en Romanos 8 que los que andamos en el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Entonces los que andan en la carne, dice, manifiestas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas las cosas semejantes a estas. Eso es la vida antigua, ¿ves? Las obras de la carne, cuando no andábamos todavía en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo todavía no había venido a nosotros. Pero dice así, mas el fruto del Espíritu, ¿ven la diferencia? Cuando habla de las cosas de la carne, dice obras de la carne. Y cuando habla de lo del Espíritu, dice fruto. ¿Por qué fruto? Porque el fruto es algo que nace naturalmente. ¿Ves? Tú no puedes agarrar un árbol y forzarlo, un árbol de manzanas y forzarlo a que dé manzanas. No va a dar manzanas si no quiere dar manzanas. ¿Me entiendes? No va a dar manzanas en época que no hay manzanas. ¿Se dan cuenta? Porque no lo puedes forzar. El fruto es algo natural. En la época de manzanas, el fruto naturalmente va a dar manzanas. ¿Se dan cuenta? Así es la vida del Espíritu. Naturalmente. Cuando tú menos te das cuenta, tú mismo tú vas a ir notando que estás cambiando tus formas antiguas de vivir por nuevas formas de vivir. Mira, lo que hacías antes mal, ya no lo haces mal. ¿Ves? Ya no lo haces mal. Si te gustaba mentir todo el tiempo mintiendo, ahora te vas a encontrar en que estás diciendo la verdad y debes decir la verdad. ¿Ves? Si te gustaba agarrar las cosas que no te importan y que no son tuyas y robarlas, ya no va a pasar eso. Yo les conté hace poco lo que me pasó a mí, ¿verdad?
de agarrar una botella de limpieza de uno de los ahí en los apartamentos donde estábamos trabajando, porque estaba tirada en el piso como si fuera basura. Y yo la agarré y dije, olí que estaba rico, y dije, bueno, está tirada en el piso hace 3 días aquí, no sirve, o la tiraron, o no es de nadie. Y agarré, me la llevé y la puse dentro de mi carro, digo, me la llevo a mi casa. Y no había ni siquiera cruzado la calle, hermanos, cuando el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué la agarraste? Eso no es tuyo. Eso es lo que yo sentí que él me habló aquí adentro. No me lo dijo en voz audible, pero me lo hizo sentir aquí. ¿Por qué lo agarraste? No es tuyo. Entonces yo regresé a mi carro, agarré la botella de vuelta para atrás y la dejé exactamente en el lugar donde yo la encontré. Eso pasa. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo toca en nuestro corazón y va a pasar. Entonces comienzan a fluir los frutos del Espíritu. ¿Ves? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la fe, la mansedumbre, el equilibrio, la templanza, ¿no? Todo eso va surgiendo en nuestras vidas porque hacen parte de nuestra conversión, ¿verdad? De nuestra salvación. Ahora somos nuevas personas. ¿Ok? Interesante eso. Y quien está haciendo algo malo, ponga delante de Dios su vida. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que poner su vida delante de Dios. El que hurte, no hurte más. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No agarra más lo que no es tuyo. Y punto. Es tan sencillo eso. Y deja que Dios opere en tu corazón. Lo más importante es que uno debe estar siempre con sus ah, su senso espiritual, sus oídos espirituales atentos a la voz de Dios, como me pasó a mí, ¿no? ¿Ves? Puede pasar, puede ser tentado, pero Dios está ahí para decirte, epa, eso no, ¿ves? Regresa la botella para su lugar, ¿me entienden? Y eso es exactamente lo que yo hice. Y se acabó. Entonces yo sé que Dios entonces me comprende, me entiende, porque Él me vio que estaba yo siendo tentado a hacer algo que no debería hacer. Y me lo mostró y me dijo. Y entonces yo volví para atrás y Dios me hizo, entonces eso es como si me hubiera restaurado, ¿verdad? Qué bonito es eso, es pensar que Dios estaba atento a lo que yo, y cosas tan simples como esas, Dios está atento a todo. Hay que mantener nuestros oídos abiertos, nuestra mente, nuestro corazón. Es como que uno está con las antenas espirituales listas para oír la voz de Dios. Que estoy seguro que Dios quiere participar de nuestras vidas en las cosas más pequeñas posibles, las que parece que no tienen importancia. Dios sí quiere participar de nuestras vidas. Si tú le das espacio en tu vida para que Él participe de las cosas más pequeñas, hasta las más pequeñas, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y te va a dirigir a hacer las cosas bien. Entonces vamos adelante. Las buenas obras y la vida virtuosa. ¿Eh? Entonces, Martín Lutero dice que las buenas obras son el fruto natural, lo que les acabo de decir. ¿Eh? Él enseñó, Martín Lutero enseñó que las buenas obras son el fruto natural de una fe verdadera. Lo que acabamos de ver ahí en Gálatas capítulo 5. ¿Eh? El fruto es algo natural. Qué interesante. Calvino dice que los verdaderos creyentes manifestarán evidencias de su salvación a través de una vida de santidad y obediencia. Qué bonito, qué tremendo, hermano. Una vida de santidad. ¿Qué significa santidad, hermanos? Santidad viene de la palabra hagios, en el griego, que significa separado, ¿verdad? Eso es santidad. Estar separado. ¿Separado para qué?
para Dios. ¿Se acuerdan que en la Biblia habla de los utensilios santos que habían en el templo? ¿Por qué eran utensilios santos? Porque estaban separados para el uso exclusivo de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está consagrado y separado para el uso exclusivo de Dios es santo. Así Él nos llama a nosotros a ser santos, o sea, vivir una vida exclusiva y separada para Dios. Ya no queremos participar de lo que el mundo nos está queriendo presentar. Eso ya lo dejamos para atrás. Ahora queremos vivir separados para Dios. Ya no queremos seguir lo que el enemigo nos va a enseñar y las cosas que él nos va a ofrecer, y a veces son cosas grandes. Acuérdense de la tentación que Satanás le hizo a Jesús. No fueron tentaciones pequeñas. Él lo vio 40 días sin comer. Y Jesús, ¿acaso no sentía hambre? Jesús comía, Jesús bebía y tenía 40 días sin comer. Entonces le dijo, oye, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Ves? Haciendo con que él obedeciera al enemigo. No obedecemos al enemigo. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Jesús ahí? Combatió y mira una cosa, que el enemigo usa la palabra. Él no está usando filosofías humanas o cosas que se le pasan en su cabeza, no. Satanás conoce la palabra mejor que nosotros. La conoce, pero la aplica mal. La aplica mal. ¿Ves? Y él le dice a Jesús. Y luego Jesús usa también la palabra. Y entonces cuando Jesús usa la palabra, vence al enemigo. Después le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira lo que le está ofreciendo. Reinos. Jesús venía a conquistar, a ser el rey de reyes y el señor de señores. Él venía a ser el rey de todo. Y el enemigo le estaba ofreciendo la forma fácil. Oye, Jesús, sin pasar por la cruz, yo te voy a dar todo. Sin que tengas que morir, sin que tengas que sufrir, sin que tengas que pasar por la cruz, yo te voy a dar todos los reinos. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme a mí. Y entonces Jesús viene con la palabra. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante que entendamos, que la santidad y la obediencia al Señor son frutos de que tenemos una vida salva, una vida de conversión. Entonces, en resumen, después de todo lo que hemos visto aquí en relación a los teólogos, que sí es importante citarlos, porque ese es el pensamiento histórico de la iglesia cristiana que somos nosotros. Entonces, uh, habla, habla de la conversión, número uno. Número dos, habla de la vida transformada, o sea, tiene que tu vida haber cambiado. Si eres salvo, tiene tu vida que haber cambiado. No puede ser la misma de antes. ¿Ves? Número tres, una vida virtuosa, o sea, con buenos principios. ¿Ves? Con buenos principios, con buena actitud, con buena forma de ser, mostrando nuestra virtud en Dios, en Cristo. Y luego dice, buenas obras, que son el fruto de una buena conversión, de una conversión real. Y luego también dice, hemos visto también otra de las pruebas es la obediencia. Es un fruto, es una evidencia de nuestra conversión. Obediencia. ¿Ves? Una persona que no obedece
que no se sujeta a las autoridades, que no se sujeta al liderazgo de la iglesia, que no, ah, que no se sujeta a la palabra, que no se sujeta al Espíritu, que no se sujeta a Dios, es una persona que no ha pasado por una conversión real, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener bastante cuidado. Yo hace años aprendí una cosa, hermanos, de un gran teólogo y predicador que decía que él, cuando no estaba en las iglesias predicando y cuando no estaba en las iglesias enseñando, él venía y se sentaba en la escuela bíblica o en el culto como cualquier otro hermano en Cristo y se sujetaba fielmente a todas las ordenanzas de la iglesia como cualquier otra persona. Y era una persona extremadamente culta. A veces nosotros podemos saber un poco más, tener más conocimiento que el pastor, que los líderes, que lo que sea. Pero Dios nos ha llamado a obediencia, hermanos, y a sujeción, y a honrar a nuestros pastores, y a obedecer a nuestros pastores. La Biblia lo dice, lo enseña. Entonces, si el pastor dice una cosa, entonces uno qué tiene que decir, amén, aquí estamos, siervo de Dios, para servirte y para servir a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, eso es una vida convertida, alguien que puede aprender a obedecer también, tanto a Dios como a la iglesia, sin ningún problema. Y esa es la razón por la cual yo he escuchado muchos porque tengo grupos de estudios teológicos en las redes sociales y en grupos de estudio que doy a través de WhatsApp. Y miren una cosa, les voy a decir, que he conocido a gente que dice, no, yo ya no voy a la iglesia, ya no necesito de iglesia. Digo, pero ¿cómo no necesitas? No, no, no necesito de iglesia. Mi pastor es Dios. Y entonces no se sujetan, y entonces yo pregunto, ¿a cuál liderazgo eclesiástico te estás sujetando? No, a ninguno. ¿Me entienden? No se quieren sujetar a nadie. Andan sueltos por ahí, cristianos sueltos por ahí. Y eso es una prueba de que ellos no pasaron por una conversión genuina realmente, cuando no hay sujeción. No pasaron por una conversión genuina. Eso es muy importante. Y luego también dice, la última prueba externa de nuestra salvación es la santidad. La santidad. Servimos a un Dios santo, 3 veces santo. Es muy importante que se entienda, ¿verdad? Que servimos a un Dios 3 veces santo, y por esa razón nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es lo que dice la Biblia. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. A veces es difícil, a veces nos sentimos atentados, ¿verdad? A veces por causa de todavía la naturaleza de nuestro cuerpo, nos sentimos llamados a hacer cosas que no debemos hacer, pero si tú estás cometiendo ciertas cosas y no sientes un reproche, un remordimiento, una convicción que viene de parte del Espíritu que te dice, oye, Carlos, no lo hagas así, estás mal, ¿me entiendes? Entonces, si no se siente eso, es porque no hemos pasado por una conversión. Pero si yo hago algo y el Espíritu Santo me redarguye y yo
lo recibo y lo aplico y corrijo inmediatamente, como el ejemplo que les di de la botellita, en el momento que Dios me habló. No esperé, dije, no, Señor, ya más tarde, a ver qué hago. No, en el momento que Dios te habla y te redarguye de algo que tú estás haciendo mal, en ese momento es cuando nosotros tenemos que parar y resolver y enmendar y corregir lo que está mal. Y entonces la Biblia dice claramente, hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces uno dice, Señor, perdóname por esta tentación que si no me avisas, ya hubiera caído. Yo estoy seguro de eso, que si Dios no me hubiera avisado, yo estaría yo con esas cosas en la casa y perfumando el baño y perfumando todo y todavía sintiendo agradable y sintiendo bien y diciendo, qué bendición, porque así dice muchas veces la gente. Cuando vas a una tienda, a mí ya me ha pasado, cuando vas a una tienda y la persona que está dando el cambio, pagaste con $20 y te dio cambio extra que no te debería haber dado, y tú lo cuentas y te dio $5 o $10 más, y tú dices, oh, pues qué bendición, me dio $10 más. Bendición, hermano, eso no es bendición. Anda y devuélvelo, no es tuyo. Eso pasa. Y tienes que tener la percepción de santidad que se debe tener para poder hacer las cosas correctamente. Esto es muy, 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 muy importante. Amén. Entonces, quiero leer solo dos textos más, rapidito, solamente los voy a leer para cerrar esto con broche de oro, ¿verdad? Como dice el texto bíblico. Primera de Juan, mira, vamos a ver, el primero de Juan, el texto bíblico dice así, primera de Juan 5, primera de Juan 5, 13. Vamos a mirarlo, ¿ok? Primera de Juan, no sé qué pasó y no me fue para primera de Juan. Primera de Juan 5, y está, ahora sí. Primera de Juan 5:13, vamos a verlo. Mira lo que dice aquí, hermanos. Dice, estas cosas, mira, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y eso es porque estamos hablando de saber que somos salvos. Y aquí dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿verdad? Si somos salvos, tenemos vida eterna, hermanos. Es una declaración clara de que los creyentes pueden tener la certeza de su salvación, la seguridad de que la salvación no está basada en sentimientos ni en obras, sino que en la promesa que Dios hace de que tenemos vida eterna, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y entonces, el otro texto que quiero leerles a ustedes, hay dos textos aquí, vamos a verlo, segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, segundo de Timoteo 1, 12, dice así, mira, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Dice, porque yo sé a quién he creído. Punto número uno, ¿verdad? Cuando cuando tú eres salvo, tú sabes en lo que creíste. Aquí está, adentro de ti, la convicción y la certeza de que eres salvo. Certeza. No estamos hablando de sentimientos. Seguridad, certeza. Porque yo sé en quién he creído. Y dice aquí, mire, y estoy seguro. ¿Ven con qué convicción habla
el apóstol Pablo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y entonces él está hablando aquí de qué? De que es imposible que él pierda la salvación. Eso es lo que dice. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que él es poderoso para él guardar mi depósito. No es que yo lo voy a guardar, él lo va a guardar para aquel día. ¿Ves? Y él es poderoso. Es lo que dijo Jesús en el texto que leímos hace rato, en Juan 10, Juan capítulo 10, ¿no? Y el Padre que me las dio es mayor que todos, poderoso. Y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. ¿Ok? Y ahora sí, el último de los últimos, estamos en Romanos capítulo 8, versículo 39. Romanos capítulo 8, versículos 39, 38 y 39. Dice la palabra del Señor así. Mire, que me encanta también este texto, porque eso me alienta por la manera como Pablo tiene una convicción tan firme. Dice, por lo cual, ¿qué dice? Estoy seguro. Otra vez. ¿Se dan cuenta? Estoy seguro. O sea, no había dudas en él. ¿Qué estaba seguro? De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades. Cuando habla de ni ángeles, ni principados, ni potestades, está hablando del enemigo también. No puede el enemigo quitarnos la salvación, ni lo presente ni lo porvenir. No hay nada futuro que pueda venir a quitarnos la salvación, ni lo alto, ni lo profundo. No hay nada en lo del cielo, ni en la tierra que nos pueda quitar la salvación, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Y verás, o sea, nosotros también, nosotros mismos, ni nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ver? ¿Por qué? Porque el Señor es el que sustenta esa salvación. Él es el que sustenta esa salvación. La Biblia dice que sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios para poder recibir la herencia que nos está prometida, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, hermano. La seguridad de la salvación se fundamenta en la soberanía de Dios, en la elección que Dios ha hecho para nosotros y en las promesas bíblicas, en las promesas bíblicas. Y esa certeza no es una excusa para nosotros decir, pues ahora como muchos piensan así, pero quien piensa así es porque no pasó por la salvación, porque muchos nos acusan a nosotros diciendo, no, estos son de los que piensan que porque son salvos, salvos para siempre, entonces ellos viven de cualquier manera. Yo digo, no, no vivimos de cualquier manera, al contrario, creemos que aquellos que viven de cualquier manera, al contrario, nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Eso es lo que pasa. El que vive de cualquier manera, nunca fueron salvos. Los que fueron salvos realmente, no viven de cualquier manera, sino viven como nosotros hemos aquí aprendido hoy. Hemos sido convertidos, nuestra vida ha sido transformada y vivimos una vida virtuosa, vivimos una vida de buenas obras, de obediencia y de santidad. Esa es la vida que nosotros llevamos. Esa es la vida. ¿Tenemos luchas? Sí. Pero
estamos sujetos al Espíritu Santo. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿A veces cometemos errores y pecados? Sí. Pero estamos sujetos al Espíritu Santo y Él nos dirige otra vez y nos lleva a Cristo. ¿Se dan cuenta? Nunca permanecemos en el pecado de ninguna manera. No permanecemos en él de ninguna manera. Amén. Entonces esto es muy importante que se entienda, ¿ok? Entonces invito a todos los hermanos a reflexionar sobre la seguridad de su salvación y a buscar las evidencias de la obra de Dios en sus propias vidas. Y si algo no están encontrando, hay que rendirse al Señor. Hay que rendirse a Dios. Hay que venir a Dios con humildad. Hay que pedir a Dios que su Espíritu Santo venga sobre nosotros para que cambie nuestras vidas. Amén. Glorias al Señor entonces. Vamos a algunas preguntas. Si quieren hacer algunas preguntas, tienen algunas preguntas, porque creo que no vi ninguna pregunta en el chat. No hubo preguntas en el chat, por eso no paré. Entonces, pero en todo caso, si no tienen preguntas, o sí, no escucho a nadie. ¿Aló? ¿Se fueron? Oh, ahí Excelente están. clase. Ah, qué bueno que están ahí. Entonces me escucharon bien entonces, ¿no? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Ah, entonces, ¿hay alguna preguntita que quieran hacer? Ah, ¿Quedó bien claro? explicado, no hay preguntas porque mientras el maestro dé una buena explicación, no hay preguntas. Gracias al Señor. Glorias a Dios por eso. ¿Tienes una El pregunta? Espíritu Estaba yo. Santo es el que se No, encarga de darnos el entendimiento que como que necesitamos, nos tenemos que portar bien. ¿verdad? El entendimiento que necesitamos. Es el Espíritu que nos ayuda con eso. Entonces hay que continuar, hermanos, buscando al Señor y viviendo, como dice la Biblia, como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Ok? Para que no andemos desordenadamente. Si es que nosotros hemos conocido al Señor realmente, debemos andar en santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces para terminar la reunión. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, tan bendecida de poder estudiar tu palabra, comprender tu mensaje de forma un poco más clara, a poder sentir que esa palabra nos está llevando más cerca de ti, poder sentir de que la palabra nos dirige a vivir de forma, Señor, más digna, de acuerdo, Señor, a tu santidad. Padre bendito, rogamos que transforme nuestras vidas. Rogamos que perdones nuestros pecados. Si hay algo que hemos cometido, como dice el salmista, Señor, perdóname hasta de los pecados que no me acuerdo, Señor. Rogamos que laves nuestro corazón completamente, que nos limpies completamente de nuestros pecados, Señor, que nos perdones completamente, Señor, y que podamos, Señor, vivir así con nuestro espíritu, Señor, abierto a aprender tu palabra y a crecer, Señor. Bendice tu iglesia. Gracias por la iglesia presbiteriana latina, Señor. Gracias porque nos acogieron también a nosotros, Señor, con alegría y estamos felices por poder servirte, Señor, en ese lugar, Padre. Rogamos tu bendición sobre la iglesia, que muchos más hermanos vengan a ti, que personas se conviertan, que la iglesia crezca, que se fortalezca, que sea como un solo hombre, un guerrero, Señor, en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Rogamos por el liderazgo, por el pastor, por el consistorio, las personas que están a cargo, Señor, de dirigir esta obra, Señor. Dales, Padre, sabiduría, Señor, entendimiento espiritual, crecimiento, Señor, para que ellos también puedan ayudarnos a nosotros que estamos debajo
de su liderazgo, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Buenas noches a todos. Amén. Buenas Que Dios les noches. bendiga a todos. Buenas Buenas noches. Dios le noches bendiga. Igualmente. a todos. Amén y amén.